Hola, bienvenido, bienvenida a esta actividad promovida por la Estalla de la Llingua de Avilés para que no te aburras. El mío nombre es Rosa y hoy vamos a hacer un tallerín que se llama Entetellando, porque lo que queremos es entretenernos haciendo una tella, pero vamos a hacerla como se hacía antiguamente, a mano, porque no había ni fábricas, ni máquinas, ni tiendas en las que mercarles cosas como ahora. Entonces, todo lo que hacían era a mano. Para este tallerín vas a necesitar el siguiente material: pasta de modelar de color marrón, una bolsina de plástico, un palo para modelar la pasta, bien como este de madera, o si tienes de plastilina o un cuchillo de plástico, también vale. Y una botella. ¿Sabes lo que es una tella, verdad? De seguro que sí. La tella es lo que se pone enriba de las casas, que forma el tellado y protégeles del agua cuando llueve y de la nieve. Aún así, voy a enseñarte una. ¿Y quiénes hacían las tellas? Los telleros. Y eran paisanos. Antiguamente los que hacían las tellas eran paisanos que trabajaban desde abril hasta septiembre, más o menos, los meses de primavera y verano, cuando hacía mejor tiempo. Lo que hacían era ir a los pueblos a hacer las tellas. Eso ya era hasta el entamo del siglo XX. Contratábanlos en los pueblos que necesitaban tellas, pues para retellar esos cases, los osorros. Entonces salían de los cases los telleros y iban para esos pueblos. Contratábanlos durante un tiempo para hacer las tellas. ¿Y qué era lo primero que tenían que hacer? Pues encontrar con qué hacer las tellas, que es el barro. ¿Y nosotros qué vamos a necesitar para hacer la nuestra tella? Barro también. Entonces podemos usar pasta de modelar como esta, que es más sencilla de amasar, no necesita amestarse con agua y seca al aire. También puedes hacerla con barro, con arcilla. Lo que pasa que vas a emporcarte más y no es tan sencilla de usar como la pasta de modelar. Esta pasta de modelar es de medio kilo, bien en paquetes de medio kilo, con medio kilo date para una tella, y el que pon terracota, el color marrón, en el paquete de la pasta de modelar pon terracota. Bueno, estaba contándote que los telleros entonces estaban unos cuantos meses fuera de casa para hacer las tellas de los pueblos. Tanto tiempo que pasaban juntos, llegaron a tener la su propia fala, que se llama la xíriga. Y en xíriga la tella llámase tamarguina y al tellero tamargo. Entonces, ¿dónde agarraban los telleros el barro? Porque nosotros ahora mercámoslo en una tienda, pero ellos tenían que sacarlo de la naturaleza. A las afueras de los pueblos había barreres, que llevan una cantera de barro. Allí apañaban el barro, metíanlo en goxas o en paxos, carretábanlo al yombo hasta el lugar donde trabajaban amasando el barro y haciendo la tella, y en ese lugar también hacían el su propio forno para después cocer la tella. Pero vamos a ir poquillín a poquillín con todo el proceso. Vamos a entamar entonces como hacían los telleros, que era una vez agarrado de la barrera el barro, entamar a ellos mezclaban el barro con agua y entamar a amasar. Entonces garra el tu bloque de pasta de modelar y entama a amasarlo con las manos. Ahí.
La tella, como visten antes, tiene una forma rectangular, más estrecha per arriba. Entonces puedes aprovechar que ya el paquete ya bien el tacu de pasta en forma rectangular para amasar aplastando ahí con las manos. Para ir aplastando y ir ahuecando la masa. El cacho de masa que el tellero sacaba llamábase tallada. Vas a necesitar también, aparte de la pasta de modelar, una bolsina que apoyar la pierna, porque los telleros antiguamente para hacer la forma de la tella usaban un molde como este. ¿Ves aquí? El fierro sigue el molde. Posaban el barro sobre la mesa, utilizaban el molde para dar forma a la tella. Pero como ni tú ni yo tenemos un molde de tellero, vamos a utilizar de molde la nuestra pierna. Hay datos que dicen que también se hacían las telles usando la pierna de molde y que se llamaban telles musleres porque apoyábanse sobre el muslo. Vamos a repetir que tenemos que primero con las manos, trabaja bien ahí con las manos, aplastando la masa, dando y ya metiendo bien los dedos per dentro para que vaya agarrando la forma cóncava y ya podemos ir apoyándola en la pierna. Para seguir dando forma a la tella, aplasta col calcaño de las manos para que medre un poquillín la pasta y la tella sea un poquillín mayor también. Non te molesta si agora lentamos de facela, non te sal todo lo bien que te prestara, porque esto es cuestión de ir practicando. Y lo bueno que tiene trabajar con la masa es que si no te presta como te queda, garresla, amásesla de nuevo y entames a trabajarla otra vez. Así que recuerda que lo importante de este taller es que te preste mientras lo faes y no tanto como el resultado. Así que siga aplastando, acuérdate de poner la masa, la tella, lo más cerquina de la rodilla para que vaya dando ahí la forma de tella. Esta mía está quedando como un poco más anchuca de arriba, así que yo tengo un palo de madera modelador, pero vale también con un cuchillo de plástico que puedas. Yo voy a cortar un poquillín aquí las esquinas de arriba para que quede un poquillín más estrecha y da ahí un pelín más de forma. Sigue dando forma, modelando con las manos, cómo te va quedando. La mía ya, poquillín a poco, va agarrando forma. Si ves que te queda con muchos grietes, puedes usar un rodillín de amasar. Yo traje el de casa grandón porque no faigo empanadas ni nada de eso, entonces puedo usarlo para la pasta a modelar, pero si tienes un palo redondo o de plastilina, pues también sírvete para quitar las grietes y dejarlo más plano. Pero si te gusta que quede tal cual irregular,
pues está bien también. Ye la totella y puedes deixala como más te preste a ti. Y una vez que el telleru tenía la tella fecha, ¿qué facía con ella? Pues d'algunes d'elles marcábales. Podían marcales poniendo el sonome, podían poner una marquina, d'algunos ponían frases enteres, otros calcaban la mano. ¿Facíanlo en toles d'elles? No, nada más en d'algunes d'elles, no en toes. Facían muchas telles a lo largo del día y era un trabajo muy duro y trabajaban todo el día ahí a mano, recuerdo que no había máquinas y era un trabajo muy pesado. Entonces, para que veáis cómo marcaban algunas telles, la que vos enseñé antes, ahí veis como el telleru marcó con la mano y también fizo unas rayines aquí en baixo. Aquí voy a mostraros una donde viene con una frase escrita. Nosotros ahora para nuestra tella vamos a, en vez de hacer simplemente la nuestra firma o calcar la mano, vamos a aprovechar para conocer de ellos motivos tradicionales asturianos que se ponían nes puertes, nes ventanes de los zorros, les paneres y les cases y que vamos a conocer y que podemos marcar aquí en nuestra tella. Un de los motivos tradicionales más espardíos en la arquitectura tradicional asturiana, en las construcciones populares, ye la rosa hexapétala, que voy a enseñarte una que está aquí. Ye esta, y un círculo con una flor de 6 pétalos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y un motivo muy espardío en la arquitectura asturiana. En Asturias conoce también como flor galana, como sestafuella o roseta. Otro de los motivos, símbolos más utilizados también, es el trisquel. El trisquel es una palabra bretona que quiere decir 3 ales, 1, 2 y 3. Y también tenemos el tetrasquel, que lo que tiene es tetra 4, 1, 2, 3 y 4. Hay de ellos motivos más. También combinaban todos estos, hacían también figuras cruces, figuras de serpientes, de alguna cara de paisano. Mira, y voy a enseñaros aquí ahora que yo dixevos que se ponían nes cases, nos zorros, pero también nos muebles. Mira, y aquí como está tallada una flor galana, una flor hexapétala, pero más adornada que la que vos enseñé antes. También hacían marques como estos de los triángulos. Y esta que vos enseñé antes, que también ahí marcaban como esto parece como un medio sol. Estos motivos poníanse para proteger les cases. Antiguamente pensaban que ayudaban a proteger les cases, les paneres, los zorros, los muebles. Entonces nosotros ahora vamos a poner un de estos motivos, de estos símbolos, aquí en la nuestra tella.
Para facelo, podemos facelo a huello, es decir, agarramos el moldeador, o si tenéis un palín de los de plastilina, o como dije antes, un cuchillín de plástico, el palín es importante que tenga un poco de pica, y con él vamos a marcar y debuxar el símbolo que más nos preste na tella. Como non é sencillo lo de dibuixalo y grabarlo a huello, yo trasiete una plantilla con 3 de los motivos: la flor galana, el tetrasquel y el trisquel. Tieneslo aquí en base del vídeo para que lo puedas descargar, y solo tienes que recortarlo y ponerlo aquí arriba de la tella. Yo voy a hacerlo con el tetrasquel. Recórteslo Bueno, ahora que ya tenemos recortado el tetrasquel, podemos utilizarlo como plantilla enriba la tella. Acuérdate que si prefieres hacerlo al huello sin utilizar plantilla, también puede ser. Pero si es más sencillo para ti utilizarlo como plantilla, pues solo tienes que agarrar el paluco por la parte que tiene pica. También si tienes un punzonín, vale, estoy acordándome, un punzonín como este, también yo voy a usar el palín. Entonces marcamos el contorno del tetrasquel. Poquillín a poquillín. Si el tetrasquel te parece difícil, puedes entamar con el trisquel. Yo ya estoy terminando. Con marcarlo un poquillín vale, porque ahora ya una vez que ya tenemos el contorno, ya ahí damos más forma, calcando ahí bien. Clavando bien la pica al palo, para que poquillín a poco el tetrasquel vaya agarrando forma. Acuérdate que los telleros no hacían esto en telles, ponían lletres, la firma, la mano. El mi tetrasquel más o menos ya está. Yo voy a desearlo así, ¿no? Pero tú si quieres, pues también da ahí como relieve, vaciando, furacando, quitando esta parte de la masa con un aparatín que se llama vaciador. Y con él lo que farías sería quitar la pasta y desear toda la figura en sin pasta furacada y daría mayor relieve. Yo el mío voy a desearlo así, ¿no? Y voy a hacer aquí en base unas rayines como estos que vimos
na tella que vos enseñé antes. Ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo va quedando la tuya? ¿Decidístete por el trasquel, por el trisquel, por la galana? ¿O quizás preferiste poner un símbolo diferente? Hay muchos de ellos. Convídote a que cuando vayas por los pueblos y veas un horro, una panera, busques a ver si tiene alguno de estos motivos. O quizá ves la tu familia tiene horro, panera, o de alguna casa en pueblo que lo tiene. Fíxate a ver si encuentras alguno. Nuestra tella ya está. ¿Qué hacían los telleros cuando ya tenían la tella fecha? Poníanla a secar. Para ponerla a secar, no la llevaban en la mano, sino que la llevaban en un aparatín que se llama cadobau y que voy a enseñarte ahora. Y un palo madera con forma cóncava que tiene un mango. Aquí posaban la tella, agarrabenlo con la mano y llevabenlo a secar, que llámase llevarlo a tender. No se tendía, la tella no se tendía como la ropa, sino que se iba apoyando en el suelo al sol para que secara. No te conté que el tellero que hacía las telles llámase maserista y el que lleva las telles a tender, tendedor. A mí este aparatín recuérdame como a un xelao de esos de polu, pero a la mitad. ¿A ti? ¿A qué te recuerda? Vale, una vez que, como nosotros no tenemos un cadobau para poner la tella, vamos a usar una botella, en este caso trasera de plástico. Entonces vamos a poner aquí nuestra tella. Vamos a ajustarla bien al molde para que no pierda la su forma cóncava. Y nosotros desearíamos la secar así, porque como te dije antes, esta pasta de modelar no necesita cocerse. Antiguamente los telleros, cuando deseaban tendíes las telles, secaban y luego metíanles en forno para cocer, para que se pusieran bien dures y ya así podían usarse ya para tellar los tellados y ya no pasaban el agua y ya quedaban ya listos para vender y para usar. Y de la tella ya no tengo más que contarte. Únicamente recordate que aquí en base tienes la plantilla con el trisquel, el tetrasquel y la galana, y que espero que te prestara este tallerín. Gracias, talleu.